Vamos hasta la ciudad de Lima. Abordemos el tema con Luis Benavente, director de Vox Populi Consultoría. Luis, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel. Las cosas se le están complicando al presidente Pedro Castillo. Él tenía muchos cuestionamientos, muchos temas de investigación periodística, mucha oposición política, en fin. Pero lo de ahora creo que es algo más complejo porque va asociado a la palabra corrupción. Él se ha reunido con personas representantes de empresas que luego han recibido contratos millonarios del gobierno, uno de ellos de más de 200 millones de dólares, donde además el otro postor era una empresa del mismo dueño. Y la diferencia fue, aunque no lo creas, de 27 céntimos de sol, o sea, 8 céntimos de dólar. Esa fue la diferencia entre uno y otro postor para hacerse de la buena pro de una licitación por cerca de 250 millones de dólares. Y el presidente se reunió con esta mujer, luego ha tenido reuniones en su casa particular en Breña, en el distrito de Breña, en Lima, con personas relacionadas a contrataciones del Estado. Y esto le complica mucho las cosas al presidente porque son hechos que salen a la luz después que el secretario general, una persona de absoluta confianza del presidente, el secretario general de la Casa de Gobierno de la Presidencia de la República, el señor Pacheco, resulta que tenía $20,000 en un inodoro, en un baño, en el baño presidencial, en el Palacio Presidencial. Y esto evidentemente es muy sospechoso y estos sucesos están complicando mucho la situación política del presidente en medio de un proceso de vacancia que precisamente por esos hechos va tomando más fuerza. A ver, Luis, ¿esto ocurrió cuándo? ¿Cuándo fueron estos acuerdos? ¿Si fueron firmados? ¿En qué fecha ocurrió? Porque dije en la presentación que Castillo tiene en realidad muy poco tiempo en el poder como presidente. Sí. De alguna manera es muy poco tiempo para hacer tantas cosas cuestionables en este periodo. Él lleva 4 meses en el gobierno, comenzó el 28 de julio de este año, hace 4 meses y 3 días nada más, y esos hechos se han dado en el mes de octubre, algunos de ellos, ¿no? Los que han sido dados a conocer. Y otros recientemente, la semana pasada, un día en la noche, ingresó a esta casa en este distrito de Breña, en la zona antigua de Lima, con un gorro muy cubierto para que no lo vean, ¿no? Entonces no era una entrada muy transparente, si se quiere, ¿no? Se considera que ha habido cosas poco transparentes en este encuentro que el presidente no ha aclarado tampoco. Luis, quiere decir que fue por fin se quitó el sombrero Pedro Castillo. Sí, se quitó el sombrero, se quitó la máscara, comenzó a desnudarse ante la ciudadanía, ¿no? Y lo que fue en un principio un Pedro Castillo que hacía castillos en el aire para peruanos que le creían, un sector de peruanos que creían que tenían ilusión en él, en esos castillos en el aire, ahora se ha convertido en el castillo del terror, ¿no? El terror político, por cierto, con muchos hechos que están complicando la estabilidad política y económica del país muy fuertemente. ¿De qué manera este último incidente le perjudica al presidente Castillo? Claro, el proceso de vacancia lo tomamos así, como un proceso. Hay unas cuantas firmas, hay mucho temor, todo se resuelve en el Congreso. Perú tiene un Congreso unicameral de 130 congresistas, 2/3 de congresistas son 87, es la cantidad de votos que se requieren para la vacancia presidencial. Ahora, en Perú, este proceso de impeachment, como ocurre en muchas partes del mundo, está asociado a una causal que se llama incapacidad moral. Ahora, esto es algo muy subjetivo, muy relativo, pero todos estos hechos hacen precisamente que el presidente tenga mayor cuestionamiento moral en el marco de la Constitución peruana, ¿no? De tal manera que eso da mayor fuerza al proceso de vacancia. Y va asociado a una caída de imagen. Él ganó con 50% de votos en junio y ahora tiene solo 25% de popularidad, la más baja popularidad de los presidentes peruanos en lo que va del siglo XXI. Perdió la mitad de la aprobación en apenas 4 meses. Sí, es una caída libre
vertiginosa que tiene por todos estos hechos, ¿no? Lo que pasa es que esos hechos también ha sido muy importante en el impacto público el que hayan nombrado personajes cuestionados, vinculados a organismos de fachada de Sendero Luminoso, de esta organización terrorista criminal que asoló el Perú. Eso ha generado mucha inestabilidad política y económica y ha traído, entre otras cosas, como consecuencia la subida de los precios de los productos básicos, ¿no? De tal manera que eso ha aumentado el descontento con el presidente Castillo. ¿Y la situación económica cómo va? Que suele ser un detonante siempre en casos como este. Bueno, hay una subida fuerte del dólar. En unos 4 o 5 meses ha sido como de 20%. Hay una caída de la bolsa de valores. Hay fuerte también, hay hechos que no se advierten a simple vista, pero una buena parte de los peruanos tienen sus cuentas de jubilación en las AFPs y la principal cantera donde van estas inversiones es a la bolsa de valores, de tal manera que han perdido su capitalización en esta etapa. Por cierto que la credibilidad del país ha caído, el riesgo país ha subido, la evaluación crediticia ya no es tan favorable como era antes, y junto con eso hay una caída también de la recaudación tributaria a la vez de un aumento del gasto público por esas políticas populistas y también porque la pandemia genera un gasto adicional muy fuerte, de tal manera que la situación de la economía del país es realmente muy grave. Curiosamente no es un tema de agenda pública, pero sí, el empleo no se ha recuperado, ni el empleo formal ni el trabajo informal. Luis, el presidente Castillo llega con el apoyo de Perú Libre, sectores de la extrema izquierda, y el presidente se ve obligado muy pronto a prescindir de algunos de estos personajes. Y llega el momento en que esos mismos personajes y esos partidos terminan adversándole. ¿Con quién cuenta en este momento el presidente Pedro Castillo? ¿Quién está realmente de manera firme con él? Aparentemente muy pocos sectores, algunos sectores de izquierda, llamada izquierda caviar. La izquierda caviar, pero con eso no creo que pueda llegar muy lejos, ¿no? Luis, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy.